pueden infectar a los adultos cuando tienen estrecho contacto con ellos. Entonces, hay casos de infecciones crónicas por rotavirus, sobre todo en pacientitos con inmunodeficiencias primarias. Hay 6 serotipos, rotavirus A, B, C, D, hasta la F, por diferencias antigénicas, pero la mayoría de rotavirus humanos pertenecen al grupo A. Dado que su genoma es posible en el laboratorio hacer el rodamiento genético, pero en el caso de la naturaleza, pues esto es raro, ¿no? La presentación clínica de este rotavirus va por el lado de su replicación. Este rotavirus ataca principalmente el epitelio columnar ubicado en la punta de las vellosidades del duodeno y de la porción superior del ilion. Entonces, en estas zonas intestinales lo que ocurre es la absorción de nutrientes. Por lo tanto, si estas células se dañan, como se dañan con rotavirus, lo que va a pasar es mala absorción. Sin embargo, como se ataca la parte apical, la parte, ¿cómo se llama? La parte de la punta de la vellosidad, las vellosidades pues se regeneran en 2, 3, 4 días. Entonces, eso hace que la presentación clínica también sea corta. Sin embargo, la liberación de los virus es esto en un tiempo prolongado, 2 a 3 semanas a veces. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Si usted dice que este rotavirus es resistente a desinfectantes químicos, ¿es posible eliminarlo por un simple lavado de manos? ¿O a qué desinfectante se refiere? Sí. Los desinfectantes utilizados mayormente son compuestos de hipoclorito de sodio. Entonces, este virus tiene cierta resistencia al hipoclorito de sodio. Sin embargo, cuando se hace con amonio cuaternario, que es otro tipo de desinfectante, se ha demostrado que sí se logra eliminar una gran parte de la presencia de virus. Ahora, la utilización del lavado de manos, jabón, facilita el desprendimiento del virus de la superficie de la mano y su liberación en el agua. Entonces, los virus no son entidades eternas, tienen un tiempo de viabilidad en el ambiente. Entonces, una partícula viral en el ambiente va a estar viable por un tiempo. Si ese tiempo se sobrepasa, en caso de rotavirus es 2, 3 horas, ya el virus se desarma, o sea, pierde su estabilidad, la cápside se desarma y el genoma cae, se pierde. No decimos muere porque el virus no está vivo, pero es lo que sucede. Entonces ya no contamina. Por eso es importante cortar la cadena de transmisión en los virus. Ese es el fundamento, ¿no? Ahora, el periodo de incubación de estos rotavirus es más o menos pues 2 a 4 días, ¿no? Y su presentación clínica típica tiene que ver pues con náusea, vómito, diarrea y fiebre, y se deshidratan, sobre todo chiquititos, se deshidratan pues rápido, ¿no? Por eso es que es importante controlar la deshidratación en estos pequeños. Eso es lo que los conduce a la muerte, ¿no? Y a pesar de que ya haya pasado el periodo agudo de la diarrea, como ustedes pueden observar, el paciente continúa por semana más liberando a los virus a partir de las heces. De ahí que sea importante tener un cuidado al momento de manejar las heces de estos pacientes, pañales, por ejemplo, al momento de cambiar pañales es importante el lavado de manos, ¿no? Los calicivirus son otro grupo de patógenos intestinales. Tienen una gran variedad de hospederos. Aquí no solamente interviene el hombre, también están otros mamíferos, que están las aves, los reptiles y también los peces. Sin embargo, de esta familia de virus, Caliciviridae, nos interesan los norovirus, que se llamaban antes los virus Norwalk, que fueron investigados pues, en una ciudad llamada Norwalk, y los virus Saporo, los saporovirus, que son los que causan brotes epidémicos de gastroenteritis, ¿no? Dicho sea de paso, el virus de hepatitis E es un calicivirus también. Estos virus, calicivirus, tienen una forma de copa, de allí el nombre de cáliz, ¿no? La forma de copa en su superficie.
son de genoma ARN, de cadena sencilla, cadena simple, y en su replicación este ARN genómico se traduce en una poliproteína grande que se va a fraccionar después en poliproteínas estructurales y no estructurales. Entonces, este proceso de replicación, como virus ARN que es, se lleva a cabo en el citoplasma, donde también se va a poder autoensamblar y luego pasa pues por exocitosis. Este virus, este calicivirus, tiene una epidemiología distribuida casi a nivel en todos los continentes, ¿no? Hay lugares, China, por ejemplo, es uno de los países donde más se ha estudiado por los brotes que se presentan, y dado que está relacionado pues con otras especies animales. Entonces, la gastronomía china está caracterizada por tener una amplia variedad de animales que componen parte del menú, algo que de repente convencionalmente en otros lugares no lo es. Entonces, esto hace que estos virus se presenten con mayor frecuencia y cada vez aparezcan nuevas cepas que infecten a los humanos. Entonces, estos virus que hacen o se desarrollan gastroenteritis pueden detectarse después en las heces, así que su transmisión es básicamente fecal-oral. Sin embargo, se ha demostrado que a través de la inhalación, sobre todo de aerosoles de vómito, también se puede contaminar, o estos aerosoles del vómito puedan contaminar los alimentos y el agua, y a partir de ahí se constituyen en fuentes de infección. Se ha encontrado, por ejemplo, que los mariscos es una fuente de infección común para los calicivirus. Entonces, eso hace que pues, su prevalencia sea básicamente mundial, ¿no? Con episodios clínicos relacionados sobre todo a náusea, vómito y diarrea, siendo la diarrea asociada mucho a la deshidratación, al dolor abdominal, ¿no? Un periodo de incubación bastante corto, de 24 a 48 horas. Y la sintomatología también va de 1 a 5 días. Sin embargo, al igual que como sucede en el rotavirus, este portador o la persona infectada era del virus en las heces hasta por 2 semanas. Entonces, de allí que los brotes puedan prolongarse a lo largo de el tiempo. La idea en estas infecciones por calicivirus es pues controlar los brotes epidémicos, ¿no? Entonces se identifica a los pacientes enfermos y se trata de que no manipulen alimentos y que sus tengan pues un adecuado manejo sanitario, o sea que no eh, se laven las manos después de defecar, que esto sea pues no en el aire libre y que sus heces no tengan contacto directo con las aguas que van a regar los alimentos, que es principalmente la forma por la cual se pueden transmitir. El otro grupo son los astrovirus, un tercer grupo de estos patógenos digestivos. Los astrovirus también son de la misma, del mismo grupo de virus que causan gastroenteritis, tienen una presentación icosaédrica, en menos el aspecto de estrella, de ahí el nombre de astrovirus, ¿no? Astron en griego es estrella. Pueden tener 6, 5, 6 picos, depende del tipo de virus, y su cápside tiene 2 y a veces 3 proteínas estructurales, ¿no? En este caso BP27, BP25 y BP34. Este tiene un genoma lineal de ARN de cadena simple, y su replicación se hace pues una vez que se absorbe o se une a su célula receptora, que puede endocitarse, y su replicación es por completo en el citoplasma, ¿no? En este caso el genoma se replica a través de un ARN de cadena doble intermedio, ¿no? Una molécula de ARN grande codifica una poliproteína viral que se fracciona para formar varias proteínas de la cápside, y eso una vez formado se autoensambla en los viriones y luego son liberados por el lisicelular.
En algunos casos se observan estructuras cristalinas en el citoplasma por activación de una serie de sistemas de las caspasas. En cuanto a su epidemiología, también distribuidos en países con deficiencias en el sistema sanitario, no se presentan muchos casos en el Perú, o por lo menos no son diagnosticados, que es lo que pensamos. No es que no haya, sino que no podemos diagnosticarlos, dada la escasez de pruebas diagnósticas científicas. La mayoría para nosotros son rotavirus, adenovirus y por ahí algo de calicivirus, pero no logramos identificar todavía astrovirus. Sin embargo, su presentación es en brotes. Igual al calicivirus, los astrovirus se presentan con brotes epidémicos de diarrea, sobre todo en niños. Y dado que se transmiten de manera similar, estos tienen pues un tiempo de incubación que va de 3 a 4 días. Aquí hay fiebre, puede haber pérdida de apetito, náusea. Vómito no es frecuente, ¿sí? Se presenta, pero no es frecuente. Pero sí el dolor estomacal, ¿no? Dolor abdominal y la diarrea son los hallazgos importantes. Diarrea con moco, ¿no? Sin sangre, pero con presencia de moco. Hay otros virus que están involucrados en la diarrea aguda, los adenovirus, por ejemplo, que ya los vimos que son virus respiratorios, pero hay una buena parte de ellos que se relacionan con episodios de gastroenteritis. Lo mismo que el coronavirus. Está demostrado que el coronavirus también produce pues, sintomatología gastrointestinal. De hecho, en algunos pacientes es la sintomatología predominante, la presencia de diarrea. Tanto el SARS como el MERS y ahora el SARS-CoV-2 también tienen presentación digestiva. Los bocavirus igual. Si bien es cierto, los hemos estudiado como patógenos respiratorios, también pueden producir infecciones diarreicas y los picovirnavirus, que es otro grupo de virus que vemos como patógenos emergentes intestinales, constituyen un grupo importante a ser estudiado en el futuro. Los picovirnavirus se identificaron primero y se confundían con los rotavirus. Estos picovirnavirus son pequeños, son virus ARN también, por eso el picovirnavirus. Tienen una presentación similar a los anteriores. Hay diarrea, hay dolor abdominal asociado, pero no hay presencia pues de sangre, ¿no? Y se asocia mucho a la presencia con rotavirus. Las infecciones del sistema nervioso central, por otro lado, es la otra parte de este tipo de infecciones. Son un grupo de infecciones bastante características, dado que las infecciones del sistema nervioso central pueden comprometer la vida del paciente. Si bien es cierto, es una manifestación poco usual de infección viral, más es respiratorio digestivo, estas infecciones del sistema nervioso central son una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica. A pesar de que en algunos casos hay vacuna, en algunos se presentan pues casos con desenlaces fatales. Ahora, la presentación de estas enfermedades virales va a depender muchas veces de la ubicación, de la afectación, pero es todo el sistema nervioso central por diferentes agentes virales, como no los afectados, agentes infecciosos que mayormente se presentan en compromiso con sistema nervioso central. Están pues, los virus herpes, están los mismos adenovirus, los virus togavirus, los virus de encefalitis, los flavivirus, virus del Nilo, el virus de la polio, los ecovirus, los coxsackie, el sarampión y sus complicaciones, el virus de la rabia, el HTLV, son virus, el virus de la coriomeningitis linfocitaria, que es un arenavirus, son virus que tienen este compromiso con el sistema nervioso central. Ahora, los elementos de defensa aquí son un poquito más especiales, ¿no? La barrera hematoencefálica es el principal mecanismo de defensa, la barrera hematoencefálica, dado que es de por sí la estructura que disminuye el paso de agentes infecciosos y metabolitos tóxicos potenciales.
La barrera hematoencefálica es una separación entre la sangre del sistema nervioso y los fluidos extracelulares. Es un paso regulador, de hecho, de proteínas, de glucosa, pero también de agentes infecciosos, y esto incluye a los virus. Y lo malo es que no solamente excluye el ingreso de agentes infecciosos, sino también excluye el ingreso de células inmunitarias y de anticuerpos. Por eso es que se le considera al sistema nervioso un santuario, es un sitio inmuno privilegiado, o sea, no deja entrar a veces ni siquiera las células del sistema inmunitario. Dado que el sistema nervioso no tiene sistema linfático, no hay linfáticos cerebrales, el tejido intersticial puede drenar por canales perivasculares al líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo, un componente importante como elemento de defensa del sistema nervioso central. En estos capilares parenquimatosos están pues, los pericitos, las células mesenquimatosas que tienen función de regulación vascular. Están los astrocitos, ¿no?, que intervienen en el soporte mecánico, metabólico, y las células endoteliales, que son parte de los capilares del sistema nervioso central, que controlan pues, la concentración de solutos, y esta función de barrera es completada con las proyecciones neuronales. Entonces intervienen todos estos actores para poder manejar el sistema de protección, dado que el tejido nervioso pues, es delicado. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo, sabemos, un filtrado de plasma que tiene o interviene en algunas funciones, no solamente de protección, sino también de alimentación. Esto regula muchas veces las vías de transmisión. Las vías de transmisión en el caso de los virus pueden ser pues respiratorias, ¿no? Sarampión ingresa por vía respiratoria, rubiola, parotiditis ingresan por vía respiratoria, vía oral, polio ingresa por vía oral, los Coxsackie, por vía genital, el virus, por ejemplo, por mordedura está la rabia, por el vectores están las encefalitis, los virus de las encefalitis venezolana, la encefalitis equina del este, el virus del Nilo, la encefalitis japonesa, etcétera, a través de los vectores, ¿no? Pero también puede haber algunos otros mecanismos asociados. En el caso de la rabia, ¿qué sucede con el virus de la rabia? El virus de la rabia es un virus bastante particular en su forma, tiene forma de bala, como pueden ver allí. Es un virus que pertenece a la familia de los Rhabdoviridae. Rhabdo significa bastón, entonces, ¿no?, del griego bastón, se le dice así. Es un virus que está presente no solo en el humano, está presente en peces, en insectos, pertenece al género Lisavirus, Lisa, que significa locura, causa afectación neurológica. El virus tiene rabia, tiene una estructura bastante particular, tiene un virión con una nucleocápside helicoidal, a diferencia de anteriores que hemos visto que son icosaédricas, este es helicoidal, que tiene una cubierta lipoproteica en forma de bala. Tiene filamentos de glucoproteína G, que es la más abundante, que se proyectan en la cubierta lipídica, y es justamente esta glucoproteína G la responsable de adhesión a los receptores celulares. Esta proteína G tiene actividad de hemaglutinina, por lo tanto sirve para ser detectada como proteína antigénica. También está la proteína de matriz, la proteína M, que es una proteína estructural del virus. Es una proteína que se localiza dentro del virión, por debajo de la membrana lipídica, y que está en contacto con el filamento G, por lo tanto ayuda a estabilizar la estructura del virión. Está la nucleoproteína N, que encapsula y protege al ARN de la degradación de las enzimas. La proteína L, large, proteína grande, que está directamente unida al ARN, y la proteína N, que junto con la partícula viral, y que funciona esta proteína L como una transcriptasa viral. Entonces, este genoma
del virus, que tiene su genoma ARN, se replica con este virus cuando empieza a unirse el virus a través de su filamento G a una molécula receptora, que en este caso es un gangliósido celular, que es el receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, ingresa a la célula susceptible, una vez que ha ingresado por endocitosis, penetra en el endosoma se funde con el lisosoma, cambia el pH de este lisosoma, se libera, se desnuda el virus, libera su genoma, y al ser un virus ARN, pues va a empezar a replicarse dentro del citoplasma para finalmente ser liberado por gemación hacia el exterior. Ahora, este virus de la rabia tiene una distribución que está asociada mucho a la presencia de carnívoros, que son justamente los vectores principales de la rabia. Sin embargo, este virus puede presentarse pues de dos formas. Está la rabia urbana y la rabia salvaje. En el caso de la rabia urbana, los reservorios y transmisores principales pues son los perros, ¿no? Perros domésticos. Y en el caso de la rabia salvaje pues están los murciélagos, están también los zorros, las mangostas, los mapaches, las mofetas, ¿no? Como vectores de rabia salvaje. La patogenia, el aspecto clínico, la patogenia de este virus tiene pues unas características bastante particulares. En el caso humano, después de que ha sido mordido por el animal infectado, el virus de la rabia va a arribar al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos, ¿no? Es un ejemplo de diseminación centrípeta de un virus. Y luego, que llega al sistema nervioso central, va a tener una diseminación centrífuga. El virus se replica primero en las células epiteliales o de músculo estriado, o sea, en el sitio de la mordedura. Luego va a acceder al sistema nervioso periférico por los usos neuromusculares. Entonces se va a poder fijarse a estos usos neuromusculares y va a poder viajar hacia el sistema nervioso central a una velocidad de más o menos 3 milímetros por día. Entonces alcanza el sistema nervioso central, se replica en la médula espinal, el virus logra luego diseminarse en sentido centrífugo a través de los axones neuronales hasta llegar a otros tejidos, donde están, por ejemplo, las glándulas salivales, tejidos recubiertos de las glándulas salivales, y ese podría interferir con la transmisión nerviosa. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la parte clínica? En la parte clínica, el periodo de incubación varía pues entre 10 días a un año, dependiendo de la zona de mordedura. Depende también de la cantidad de virus inoculado, ya que el virus debe llegar al cerebro, al nervioso central, para poder luego llegar a la parte periférica. Entonces depende de si es mordido en el pie o es mordido en la cara. Entonces, la rabia tiene un inicio pues paulatino, un periodo prodrómico de una semana más o menos, donde hay malestar general, hay fiebre, hay cefalea, hay hipersalivación. Se pueden observar trastornos psicológicos, ansiedad, agresividad. A veces se ha confundido con esquizofrenia, si es que no está el antecedente de la mordedura. Tiene evolución con movimientos espasmódicos, ¿no? Hay la aparición de el paciente entra en este estado de excitación, ansiedad, está aprensivo, hay un aumento del pulso, aumento de la respiración, va a depender mucho de las áreas cerebrales afectadas, ¿no? Los pares craneales son afectados también, el sistema nervioso autónomo, hay hiperpirexia, y el signo clásico es la hidrofobia, ¿no? Que se observa en la mayoría de casos. El enfermo necesita beber, pero cualquier intento que tenga de beber o incluso ver el agua le provoca espasmos violentos en los músculos respiratorios, ¿no? O una sensación de terror extremo. Entonces hay periodos de lucidez que se alternan con conciencia alterada, y luego una semana el paciente muere, entra en coma y parálisis generalizada con colapso cardiovascular. Más o menos el 20% de pacientes hace la forma de rabia descrita, la rabia furiosa.
que termina con la muerte. Y también está pues la rabia llamada paralítica o rabia muda. Es una enfermedad que dura un mes, hay una parálisis ascendente. La hidrofobia no es tan importante aquí. La afectación es más de médula y de bulbo raquídeo que cerebral. Y esto, igual el desenlace es muerte paciente. Hay un componente importante de muerte aquí. Otro virus que ataca al sistema nervioso es el virus de la polio, un enterovirus. Enterovirus porque ingresa pues por la vía digestiva. Este virus de la polio es característico porque pertenece a la familia de los picornaviridae, los virus pequeños, ¿no? Chiquititos, virus ARN. Este virus de la polio tiene una replicación, como todos los virus ARN, citoplasmática, tiene una adhesión a través de la proteína, como ustedes ven aquí, CD155, pero también están las proteínas ICAM1. El virus ingresa y empieza a replicarse generalmente inmediatamente, dentro de una hora, su ciclo de la fase, su fase latente es bastante cortita. Este virus tiene un periodo de incubación de más o menos 7 a 14 días. A veces la infección es asintomática, pero mayormente hay manifestación clínica, malestar general, fiebre, dolor de garganta, ¿no? Que vamos a ver en un ratito cómo es que se llega a complicar. Epidemiológicamente está en proceso de eliminación, erradicación, la polio, ¿no? Esto a partir de las campañas agresivas de vacunación. Sin embargo, todavía hay países, sobre todo aquellos con clima templado, donde pueden haber brotes epidémicos. Entonces, teniendo en consideración que la propagación del virus es por vía fecal oral, pues afecta a gran cantidad de población, sobre todo aquellas que tengan áreas de higiene deficiente. El virus es excretado por las heces más o menos de 2 a 3 semanas. Entonces, este virus puede sobrevivir algunas semanas más en aguas y en lugares donde se almacena estas aguas servidas. Entonces eso hace que sea probable pues que la polio quiera en etapas tempranas de la vida, pues es importante la vacunación. Ahora, clínicamente, una vez que este virus ingresa, atraviesa la pared intestinal, ingresa a través de las glándulas por las vías, las células M, ingresa a las placas de Peyer, viaja por los linfáticos aferentes hacia los ganglios y de allí pasa al torrente sanguíneo donde hay una viremia que hace finalmente que este virus atraviese el endotelio y llegue al sistema nervioso central, sobre todo a la parte de la médula espinal, al asta anterior, donde rompe o destruye el asta anterior de la médula, causando justamente parálisis. Y es la parte de afectación neurológica importante. Finalmente el virus termina siendo excretado por las heces. Entonces, esta enfermedad tiene dos presentaciones. La enfermedad menor, que es la enfermedad que está asociada a la viremia, donde hay pues estos signos no específicos, malestar general, fiebre, dolor de garganta, y la enfermedad mayor, donde ya hay afectación del sistema nervioso central y en algunos casos hay una presentación parecida a la meningitis. Hay el inicio repentino, hay cefalea, fiebre, vómito y rigidez de nuca. Entonces eso es lo que hace que se confunda con meningitis. Sin embargo, al hacer la función del líquido cefalorraquídeo no hay nada concluyente. Esta fase de meningitis dura más o menos una semana. Luego, ya de una semana, se establece pues la parálisis, ¿no? Que puede ser de un solo músculo o todos los músculos esqueléticos, ¿no? En este caso, si se afectan todos, pues hay necesidad de ventilación artificial en los pacientes, ¿no?
Y la parálisis pues es de motoneuronas inferiores, hay flacidez en los músculos afectados, ¿no? A veces hay poliomielitis vulvar, donde los pares craneales son los que sufren el trastorno. A veces hay pues parálisis faríngea, por lo tanto causa dificultad para respirar. Ese es Doctor, el una consulta. y adelante. Y cuando se detecta por los síntomas de repente, entre la primera semana nada más, antes que desarrolle los cambios óseos, ¿se puede controlar? Mm, no hay un medicamento que podamos aplicarle a estos pacientes. O sea, va a seguir su evolución el virus. No hay un antiviral que podamos dar. Aún aplicando la vacuna, ya estamos fuera de tiempo para que pueda ejercer su acción. O sea, va a Afortunadamente, seguir deformando los huesos hasta donde tenga que deformar. sí, sí. Ya. Son las zonas anteriores de la médula que se ven afectadas, ¿no? En realidad. Y eso hace, pues, nosotros sabemos que nuestros músculos y nuestros huesos van desarrollando en conjunto, ¿no? Hay una cierta estimulación neurológica para el crecimiento muscular, desarrollo muscular y de los huesos. Entonces, al afectarse el músculo, el nervio primero, se afecta el músculo se hipotrofia y por lo tanto eso trae como consecuencia pues deformidad del hueso asociada. Entonces aquí se insiste mucho en el tema de la vacunación, porque una vez que se presenta la polio ya no hay mucho que hacer. Lo bueno es que eh, no hay el porcentaje de niños afectados con esta parálisis pues es corto, es pequeño, ¿no? Es más o menos 1 o 2%. Sin embargo, la secuela, sobre todo familiar, la carga familiar que va a representar a esta criatura con toda la parte social, eso es impactante, ¿no? Entonces es por eso y como vemos, el niño afectado puede seguir diseminando la enfermedad. Entonces de allí la importancia de continuar con las campañas de vacunación hasta lograr la erradicación total de esta enfermedad, ¿no? La parotiditis, este virus de las paperas, conocido también como virus de las paperas, es otro virus que está asociado con patología del sistema nervioso central. Este virus de parotiditis es un paramixovirus, o sea, es primo de la parainfluenza, primo del virus sincitial respiratorio, que tiene pues este nombre de papera, se le dice así, ¿no? Asociado a la tumefacción de las glándulas salivales. Tiene como todos los paramixovirus, tiene su proteína F de fusión, su proteína M, tiene un genoma RNA de cadena simple dentro de su nucleocápside y su replicación, como todo virus ARN, pues es netamente en el citoplasma celular, del cual va a salir a través de gemación. Este, este virus de parotiditis, del cual también existe vacuna, está extendido pues alrededor de todo el mundo, distribución mundial. Su afectación está dada sobre todo a menores de 15 años, que es a quienes está dirigida la vacunación. Si bien es cierto, en países de climas templados como es el nuestro, surgen casos esporádicos todo el año, su mayor incidencia es en el invierno. Esta parotiditis, una vez que se presenta, es muy contagiosa y es frecuente los brotes institucionales. Entonces es importante la vacunación en estos focos, lo mismo que en los cuarteles militares. La presentación clínica de la parotiditis, si bien es cierto, tiene un componente importante dentro de lo que es la tumefacción de la glándula parótida, pero ese no es el principal problema. El problema es que este, esta infección que empieza con malestar general, empieza con fiebre y que continúa con agrandamiento de una o de las dos parótidas, puede afectar a otras glándulas o a otros órganos. Por ejemplo, en el caso de los varones puede afectar a los testículos. El paciente hace orquitis. Entonces ahí hay dolor, hay inflamación de uno o de los dos testículos
El dolor es intenso, a veces requiere analgésicos fuertes, puede haber fiebre alta, puede haber cefalea. Lo malo es que, si bien es cierto, los síntomas pueden desaparecer en menos de una semana, y más o menos la tercera parte de los varones afectados presentan atrofia testicular, ¿no? Ojo, que es atrofia testicular, no esterilidad. O sea, la atrofia testicular está presente. Y también se ha informado, se ha reportado casos de inflamación de ovarios, en el caso de las mujeres hay oforitis y pancreatitis. Su papel en la infección del sistema nervioso central está por el lado de la presencia de meningitis que puede aparecer después de la semana de hacer parotiditis, meningitis y encefalitis. Si bien es cierto esto, se da en casi el 10% de casos, lo cual no es poco. Esta incidencia de meningitis llamada aséptica, ¿no? Porque yo hago la punción de líquido cefalorraquídeo y no encuentro leucocitosis por polimorfonucleares y tampoco voy a encontrar consumo de glucosa, por eso le dicen aséptica, el líquido cefalorraquídeo sale prácticamente normal. Es frecuente después de una parotiditis durante la niñez. Eh, lo bueno es que nos deja secuelas, sin embargo, puede haber una encefalitis postinfecciosa que tiene una mortalidad considerable y puede haber como complicación sordera. El paciente se puede quedar sordo como parte de de la complicación de esta parotitis, por eso es que la incluimos dentro de la afectación del sistema nervioso central. Y llegamos a uno de los... Por una consulta, por favor. Sí. Respecto a la atrofia testicular que causa, usted dice que no tiene repercusiones. ¿Esta atrofia es controlable o es permanente? No, es permanente. Es Ay. permanente. Sí. Eso, ¿y la atrofia testicular se puede dar a cualquier edad o solamente en los A, niños? a cualquier edad, pero sobre todo en pacientes por encima de los 14, 15 años, o sea, después que han pasado la pubertad. Porque en niños más pequeños la afectación es principalmente parotidia, pero en más grandecitos ya hay. Esto se asocia a la presencia en la pubertad de ciertas moléculas que funcionan como receptoras del virus, que no están presentes cuando la testosterona no está elevada, que es lo que pasa en la pubertad, ¿no? Eso hace que el virus no tenga un tropismo por el testículo, sino netamente por las glándulas salivales, que es la presentación más frecuente, digamos. Y llegamos a los priones. Los priones no son virus, sino que están incluidos en el sistema nervioso central por su presentación. Los priones son proteínas, ya no tienen genoma, ¿ya? Son proteínas que sufren un cambio en su conformación, en su estructura. Las proteínas normalmente tienen estructura primaria, aminoácidos en cadena, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. En el caso de estas partículas proteináceas infectantes, que es la definición de priones, tienen una afectación en la estructura secundaria. Nuestras proteínas normales tienen principalmente la conformación de alfa hélice. Eso predomina. Y la otra conformación, que es la hoja plegada beta, está presente, pero es escasa. Eso lo vemos aquí. Más hay alfa hélice que hoja plegada. ¿Qué pasa en la proteína priónica? La proteína priónica tiene más hojas plegadas beta que alfa hélices. Esa alteración en la estructura secundaria de las proteínas hace que los priones se vuelvan infecciosos. Pero existe una proteína priónica normal, ojo. Nosotros tenemos proteínas priónicas normales. Estas proteínas priónicas existen en nuestro sistema nervioso e intervienen en el metabolismo celular de la célula neurológica. Pero la proteína priónica normal contiene
mayor proporción de alfa hélices y menor proporción de hojas beta. ¿Qué es lo que sucede para que esto cambie, la estructura secundaria de la proteína cambie? No se conoce todavía el mecanismo. Se dice que puede ser una mutación espontánea, se dice que puede ser hereditario. Lo cierto es que cuando esta proteína cambia su conformación secundaria de alfa hélice a hoja plegada beta, empiezan a aparecer problemas de agregación proteínica, una especie de contagiosidad a otras proteínas vecinas que traen como consecuencia la degeneración de esa zona del cerebro. Entonces, la proteína priónica, pues, es importante, aun cuando no se conozcan muchas de sus funciones, y es importante que su estructura secundaria no cambie. Esta aparición de proteína priónica, que ha tenido pues mayor relevancia a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ha llegado a la discusión porque no se explica cómo puede un agente infeccioso, y esta proteína lo es, replicarse si no tiene ARN y tampoco tiene ADN. O sea, ¿cómo es que se hereda? ¿Cómo es que se transmite? Entonces, en ese estudio de transmisión, dado que su epidemiología está bastante distribuida en las zonas del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, buena parte de Europa han reportado casos de enfermedad por priones. Es la famosa enfermedad de las vacas locas, ¿no? La encefalopatía espongiforme. Se ha asociado a la transmisión a partir del consumo de carne contaminada, a partir del consumo, de los trasplantes de órganos. Hay casos de pacientes que han hecho enfermedad priónica por trasplante de córnea, donante cadavérico, cirugías cerebrales donde se ha utilizado dura madre de donante cadavérico. El paciente ha hecho enfermedad por priones. Se postula que también podrían transmitirse a partir de transmisión de transfusión sanguínea, lo cual no está comprobado hasta el momento. Pero este tipo de prión afecta principalmente al sistema nervioso central, aunque puede afectar el vaso, el apéndice, las placas de Peyer y las amígdalas. Sin embargo, su relevancia clínica está en afectación cerebral, donde va a producir una serie de espectros de enfermedad, que se llaman enfermedades por priones, que tienen como característica común la demencia, pero es una demencia que termina en muerte. Además, estas enfermedades por priones tienen periodos de incubación largos, que van de meses a años. La enfermedad es progresiva y es letal. No hay forma de detenerla. Una vez que se presenta, el paciente va a terminar muriendo. Le demos lo que le demos. Y además hay una degeneración de las neuronas en aspecto espongiforme. No sé si ustedes notan, este es el corte cerebral de un paciente con enfermedad priónica. Estas estructuras rosaditas son vacuolas, son prácticamente huecos. Es como si ustedes observaran una esponja, tiene huecos. Eso producen los priones en el cerebro. ¿Qué tipos de infecciones se dan en el humano? La más común y la más conocida es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad que tiene un periodo de incubación largo, ¿no? Más o menos 20, 30 años, que una vez que inicia puede matar al paciente en menos de un año. Se caracteriza por demencia, convulsiones recurrentes. Generalmente el enfermo muere pocos meses después de iniciarse el trastorno. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico histológico en el cerebro, se observa pues la vacuolación espongiforme que estamos viendo. Hay aumento de astrocitos, pérdida neuronal, a veces se observa placas de amiloide como depósito. Están también las encefalopatías espongiformes hereditarias, la llamada enfermedad de Gerstmann
Strauss-Schott, que es esta que está aquí, solitarias, que se encontró, por ejemplo, en judíos israelíes con mayor frecuencia, sobre todo casos familiares, con una duración clínica un poquito más grande. La enfermedad dura entre 2 a 10 años, pero la principal característica es la ataxia, paciente con ataxia. Otra presentación de encefalopatía espongiforme hereditaria es el insomnio familiar fatal. Este insomnio familiar fatal, que también dura más o menos un año, es un síndrome muy raro, tiene trastornos graves del sueño, del sistema autónomo. El paciente hace atrofia y gliosis del tálamo, hace también un deterioro cognitivo ligero al inicio, pero termina muriendo, ¿no?, en más o menos un año. Es la muerte, y es muerte justamente por insomnio. O sea, deja de dormir y eso va deteriorando su, su vida. Sin embargo, la enfermedad más característica y la que más ha satanizado a los priones es el curu. El curu es una infección que se ha visto transmitida por canibalismo. En una tribu de Papúa Guinea, justo la tribu Fore, tenemos aquí, la tribu Fore, tenía la costumbre de comerse a sus muertos. Y la parte más, una vez que moría alguien en la tribu, parte del ritual era comerse al muerto. Entonces, cómo hacían para repartirse al muerto? Le daban el músculo era consumido por los varones, los adultos. Y las vísceras, incluido el cerebro, era comido por los niños y por las mujeres. Entonces, la enfermedad se contagiaba pues por ingestión, ¿no? Y se empezó a notar en esta tribu la presencia de esta enfermedad con de demencia, hipotonía, y terminaba pues también en muerte, ¿no? También está la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también es infecciosa, con una duración promedio de un año, donde hay pues cambios en el carácter, ansiedad, depresión, demencia asociadas, ¿no? Y también se está postulando actualmente que la enfermedad de Alzheimer, que está caracterizada por presencia de placas amiloides en el cerebro y demencia, pueda ser causada por priones, pero eso todavía no está demostrado. En el caso del Alzheimer no está demostrado. ¿Qué virus más podemos ver? Podemos ver a la familia de los herpes virus. Los herpes virus, una familia grande de virus que afectan a varios órganos y sistemas, son virus que tienen una estructura bastante particular. En el caso de los herpes virus, estos virus tienen una morfología icosaédrica, tienen un gran número de capsón, son virus ADN, capsómeros, un ADN de doble cadena lineal, y que se clasifican pues en 8 grupos en realidad, ¿no? Subfamilias hay 3, están los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Los más conocidos son los alfa, donde están los virus herpes simple, el virus varicela zoster. En los beta está el citomegalovirus, el virus linfotrópico, el herpes es el HH6, 7, y los gamma asociados con cáncer, el Epstein-Barr y el virus 8, que está relacionado con el sarcoma de Kaposi, en el caso de pacientes con SIDA. La replicación de los virus herpes, es un virus ADN, tiene que ver pues con presencia, ingreso del virus a la célula hospedera, y dado que es un virus que tiene esta estructura bastante particular, el virus ingresa a la célula hospedera y va a llegar al núcleo, donde va a producirse la replicación de su genoma, dado que es un virus ADN, para luego poder salir mayormente por
lisis, porque es un virus principalmente lítico, pero que tiene la capacidad de poder hacer ciclo lisogénico. O sea que es un virus que va a poder integrarse al genoma de las células hospederas, produciendo patología bastante variada. En este caso vemos el clásico herpes con la presencia de las vesículas en piel o este herpes que se produce en el recién nacido con bastante presencia de conjuntivitis herpética, ¿no? Están las lesiones ahí en los ojitos bilateral y este niñito pues fue contagiado durante el nacimiento, ¿no? En el canal del parto. Y el herpes se presenta pues a la semana, a los 15 días. Empecemos entonces la revisión rápida de las familias de los virus herpes. El herpes simple, el herpes 1 y herpes 2 tienen características en común. Eh, Anteriormente se decía que el herpes 1 era el herpes bucal, el herpes 2, el herpes genital. Ahora, dadas las costumbres de nuestra época, y esto se perdió. El 1 y el 2 se encuentran en ambos sitios. Entonces, eh, la prevalencia de esta infección viral es importante. O sea, hay un gran número de personas que tienen anticuerpos contra virus herpes 1 o 2, dado que el contacto, o sea, somos mucho de besar, mucho de compartir utensilios, el vaso en el que tomamos una bebida, ¿verdad? Se comparte, mucho los utensilios de cocina, de comida, esto, comen del mismo plato, comparten el cubierto, o les gusta dar de besitos entonces eso hace que este virus se pueda transmitir fácilmente, más o menos en los primeros años de vida es donde el niño se contagia, ¿no? Y es a través justamente del beso. Y en muchos casos, ojo, la infección es asintomática, o sea que el hecho de que aparezcan las vesículas no garantiza que esté el paciente enfermo, o sea, puede no tenerlas simplemente, y a partir de ahí pueden producirse la infección. Ya, dado que es un virus ADN, pues la replicación sabemos que es en el núcleo, es un virus que está eh, presente en todo el mundo. En el Perú la prevalencia de virus herpes simple es más o menos 60% de la población tiene el virus en los anticuerpos, en la sangre. Entonces, en algún momento de su vida ha estado en contacto con este tipo de virus. En lo que respecta a la infección, eh, el virus es adquirido pues esto y va a aportarse de por vida, dado que tiene un comportamiento de infección latente. O sea, el virus va a quedar de por vida en el paciente. Más o menos la mitad de los infectados puede presentar recurrencias, ¿no? En el caso de la clínica es típico pues la presencia de este tipo de lesiones. Son lesiones eh, de tipo vesiculares y dentro de esas vesículas están pues, los viriones, ¿no? Estos virus van a eh, migrar a través de las neuronas sensoriales hasta llegar a la médula espinal, el ganglio, el ganglio sensitivo, donde van a permanecer durmientes, controlados. Y cuando hay un episodio de inmunodepresión, estrés o alguna otra enfermedad, etcétera, van a volver a reactivarse. Por eso es que tienen esta presentación de rebrote. O sea, si ustedes notan, por ejemplo, las personas que tienen en periodos de estrés, no sé, se ve que aparece el herpes de nuevo, ¿no? El varicela zoster también es un tipo de infección por virus herpes. Virus herpes, el virus varicela es un virus herpes que empieza como varicela. La varicela, que es una enfermedad común en la niñez, virus herpes, la misma replicación ADN núcleo, está distribuido a lo largo de todo el mundo. Esta enfermedad se adquiere por contacto. El paciente es fácil de contagiar la varicela y en algunos casos pues hacen el brote de herpes zóster. Dado que la varicela es una enfermedad bastante común en la niñez, un tiempo de incubación corto, 1 o 2 semanas, tiene su primer signo que es el exantema, o sea, la aparición de estas lesiones en la piel, color característico. Este exantema puede estar acompañado de febrícula, aparecen
máculas primero, unas manchas, después se elevan a pápulas y esto se convierte en vesículas y finalmente costras. Otras veces se complica, a veces con encefalitis y con neumonitis, pero el problema viene con el herpes zóster, dado que el herpes zóster trae pues como consecuencia dolor, la presencia o afectación del dermatoma, donde se ha almacenado el virus después de haber producido la infección primaria, trae pues un dolor intenso que puede permanecer eh, por años inclusive, y es un dolor que tiene resistencia al tratamiento y necesita pues manejo del dolor constante en los pacientes, el dolor posherpético. Eh, es un virus que se adquiere por vía respiratoria, eso hay que tener en cuenta también. Este virus herpes se transmite por vía respiratoria. El virus Epstein-Barr es otro tipo de virus de la familia de los virus herpes. Este virus Epstein-Barr tiene algunos aspectos relacionados con enfermedad maligna. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, ¿no? Es un tipo de neoplasia que se presenta por pacientes afectados por este virus Epstein-Barr, la misma estructura de un virus herpes, virus DNA, que invade el tejido y se especializa en los linfocitos B, donde va a inmortalizar en cierta forma a la célula hospedera. Este fenómeno de inmortalización es bastante particular, dado que el virus hace el ciclo lítico y luego hace el ciclo lisogénico en el linfocito B y hace que estas células sean capaces de multiplicarse indefinidamente, ¿no? Y dan origen inclusive a una línea celular linfoide, a eso se le llama inmortalización. Entonces, este virus Epstein-Barr, si bien es cierto, está presente también en todo el mundo, hay una alta incidencia en algunas zonas, sobre todo en el norte de África, en la parte del oriente, la parte de China, Mongolia, Vietnam, etcétera, tiene una presentación clínica variada. Eh, lo más común de encontrar y lo menos, digamos, menos dañino es pues la mononucleosis infecciosa. El virus ingresa por la faringe, hace una mononucleosis eh, con fiebre, faringitis, adenopatías, que puede terminar con una disfunción hepática o simplemente resolverse ahí. El problema viene cuando ataca pues al linfocito B y ocasiona el linfoma de Burkitt, que es una neoplasia maligna que sí pues tiene que ser tratada. Se ha encontrado que este virus Epstein-Barr está relacionado con el carcinoma nasofaringeo, con linfoma de linfocitos B, con leucoplasia pilosa oral, entre las principales complicaciones debidas a esta infección. Inclusive se habla de una infección asociada a los trasplantes renales, sobre todo en pacientes que han tenido esta infección y la mantienen latente. El citomegalovirus, que es otro tipo de virus herpes, es pues un virus que tiene algunas características importantes en cuanto a su eh, presentación clínica. El virus puede adquirirse desde el momento del embarazo, o sea, puede transmitirse al feto a través de la placenta, puede transmitirse también a través del calostro, de la leche materna, puede transmitirse a través de las secreciones, de los besos, relaciones sexuales. Entonces, también causa este tipo de virus un compromiso de tipo mononucleosis infecciosa. Sin embargo, es importante conocer que si bien es cierto este tipo de virus tiene alta prevalencia en algunas zonas del mundo, su reactivación puede ser de manera intermitente, dado que puede excretarse por la orina y por algunos otros líquidos corporales. Entonces, la oportunidad de adquirir este virus es grande cuando hay condiciones de hacinamiento, higiene deficiente, ¿no? Es donde más se va a presentar. Su afectación va a depender del grupo etario. Si se trata de adultos, la afectación es principalmente mononucleosis infecciosa, pero si es un niño o un
o un recién nacido, pueden haber complicaciones neurológicas asociadas a ellas, ¿no? Aparte de que el virus puede replicarse pues en el hígado, puede replicarse en el vaso, puede haber afectación inclusive de las células mononucleares, vale decir, los macrófagos y algunas veces también, como no, los linfocitos. Dicho sea de paso, son los macrófagos los que le sirven de vehículo al virus para poder viajar. El virus herpes 6 y el virus herpes 7 también son virus herpes, virus DNA, la misma forma de replicación, solamente que varían las proteínas pues de unión y la forma de salida. Es un virus que, si bien es cierto no tiene mucha distribución en el mundo, eh, puede ser diseminado ampliamente y excretado en líquidos corporales, y esto incluye a la sangre. Los niños suelen tener anticuerpos maternos, pero estos anticuerpos desaparecen más o menos a los 6 meses, así que cuando vuelven a infectarse, estos virus herpes simple 6 y 7 tienen características de exantema. Exantema es esas manchas que aparecen en la piel, y es un exantema súbito porque tiene un inicio repentino. El exantema, si bien es cierto, aparece solamente en la tercera parte de casos, pues causa alarma en los padres, ¿no? A veces al exantema le sigue fiebre. El trastorno puede ser macular o maculopapular, que es más evidente en el tronco. Puede haber adenopatías cervicales, adenopatías esplénicas, el vaso también puede estar crecido, hay esplenomegalia. A veces se presentan convulsiones, sobre todo con el virus herpes de tipo 6, puede haber presencia de convulsiones, y el tratamiento que se da pues netamente es sintomático, ¿no? En el caso de los adultos, puede causar una enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa. Y en el caso de los inmunocomprometidos, sí, esto puede causar compromiso neurológico y la presencia del exantema mucho mayor en pacientes trasplantados, receptores, y en pacientes que están haciendo fase SIDA. El virus herpes 8, por otro lado, es un virus que está asociado al sarcoma de Kaposi. Es un tumor de células endoteliales, entonces asociado netamente a la presencia de VIH-Sida, así que donde veamos incidencia de VIH-Sida elevada, encontraremos, este es el sarcoma de Kaposi, ahí una afectación tumoral. Sin embargo, este tipo de lesiones pueden aparecer en piel, en ganglios linfáticos y también en tubo digestivo, ¿no? Clásico de VIH. Veamos algo de las infecciones transmitidas por vectores. Vectores, estamos hablando de aquellas enfermedades donde intervienen pues zancudos, intervienen mosquitos, que van a llevar la infección desde su interior, los mosquitos que pueden transmitir estas infecciones como dengue, fiebre amarilla, chikungunya, las encefalitis, son los principales involucrados. En el caso del dengue, este virus, que pertenece a la familia de los flavivirus, tiene pues una estructura bastante particular. Hay 4 serotipos de dengue, eh, alguno más grave que los otros. No existe una protección cruzada, así que si enferma de dengue 1, pueden hacer el 2, el 3 o el 4 después, no necesariamente van a quedar protegidos. Este virus es un virus ARN, es un virus ARN, por lo tanto su replicación es principalmente en el citoplasma de la célula, distribuido en las zonas donde está el vector. Y el vector en este caso es el mosquito de la especie Aedes, el Aedes aegypti. Entonces, este Aedes aegypti va a transmitir la enfermedad, en el caso del continente americano, toda la zona subtropical, africano y asiático también hay. Y en el caso peruano, pues es la selva y el norte del país donde vamos a encontrar al mosquito y a su presentación.
Este virus tiene un aspecto clínico bastante característico, dado que su presentación depende no solamente del daño que produce el virus, sino sobre todo depende de la respuesta del sistema inmunitario frente a esta agresión. Ahí podemos encontrar alergia, podemos encontrar fiebre, pero podemos encontrar también síntomas vasculares, como por ejemplo hipovolemia, shock, daño hepático. eh, Hay algunas complicaciones asociadas como encefalitis, pancreatitis, falla renal, miocarditis, etcétera, pero eso dependerá de si se trata de un dengue grave o de un dengue moderado y leve. Esta, esta fiebre dengue clásica se ve con mayor frecuencia en niños mayores y en adultos. Si bien es cierto, hay infecciones que pueden ser con cuadros febriles leves, no son los más frecuentes. El inicio suele ser súbito, está asociado a un exantema también a veces, pero a lo que se teme aquí es al dengue grave, o sea, la fiebre hemorrágica por dengue, que es más frecuente en niños mayores. Entonces aquí es importante hacer el diagnóstico de manera inmediata y eso incluye aislar al paciente, dado que la transmisión cuando el mosquito vuelve a alimentar de la persona infectada. La fiebre amarilla tiene más o menos la misma historia, también es una enfermedad causada por un mosquito, el virus de la fiebre amarilla. También pertenece al virus, a la familia de los flavivirus, es un virus ARN, por lo tanto su replicación es mayormente intracitoplasmática. Utiliza algunos receptores de paransulfato para ingresar a la célula y poder replicarse. El mosquito es el mismo, también las zonas afectadas son las mismas. En el Perú tenemos casos de fiebre amarilla, lo bueno es que hay vacuna, a diferencia del dengue, que no las tenemos todavía disponible, pero dentro de la patogenia de la fiebre amarilla podemos observar que el virus se disemina por la vía hematógena hasta llegar al hígado, células de Kupffer, y a partir de allí poder diseminarse a riñones y demás zonas del cuerpo. En el caso renal se observa oliguria asociada a hipotensión, puede haber degeneración eosinofílica, puede haber albuminuria, hay una reacción importante del sistema inmunitario que al igual que el dengue es el causante de la parte grave de la enfermedad. Esta, esta fiebre amarilla puede terminar matando al paciente por las mismas complicaciones que las mencionadas anteriormente. Aquí se suma además la presencia de ictericia, vómito, en algunos casos vómito de color negro que está asociado con sangrado, presencia de hemorragias, disminución de la presión arterial, compromiso del sistema nervioso central, puede conllevar a la muerte del paciente. Las infecciones por virus Zika, que es un patógeno que ha venido apareciendo en los últimos tiempos, el Zika virus o virus Zika, que también es un virus, un flavivirus de la familia de los virus dengue, fiebre amarilla, se hizo su primer aislamiento en un mono en la región de Zika en Uganda y a partir de ahí pues empezaron a encontrar más casos. Eso incluye al Perú. Este virus se transmite por mosquitos del género Aedes también, Aedes aegypti. Por lo tanto, en el Perú existe. Tiene un periodo de incubación más o menos de 3 a 12 días. Sus manifestaciones clínicas son fiebre, cefalea, exantema, dolor retroorbital, edema en miembros inferiores, mialgias y artralgias, pero su compromiso y por el cual nos llama la atención es porque puede afectar a la gestante, que haga o no haga síntomas, pero en un componente importante, 30% de los hijos de madre con infección pueden hacer el síndrome de Zika congénito, que incluye la presencia de microcefalia y en un porcentaje
de 4 a 7% la pérdida del producto durante periodos tempranos de la gestación. En el caso del virus chikungunya, este virus que también es una enfermedad, un agente recientemente investigado, se tiene portes de este virus, o sea, artritis, por ejemplo, también en la región de Tanzania, y de allí toma el nombre de chikungunya, que significa eh, encorvado, ¿no? En un idioma de la zona, que significa encorvado y que está relacionado con los dolores articulares presentes en esta enfermedad. Este virus chikungunya tenía una familia de togavirus y un genoma RNA, cadena positiva, por lo tanto su replicación se da básicamente en el citoplasma, del cual viriones salen por gemación. Es un virus que está distribuido en zonas donde está el vector, y en este caso el vector sigue siendo el Aedes, el que transmite la enfermedad, el Aedes aegypti principalmente, pero hay otra especie que es el Aedes albopictus, que está presente también. Este virus tiene un periodo de incubación que va de 5 a 7 días, de ahí empieza ya la viremia, las cargas virales generalmente son altas, y esta viremia se acompaña de la sintomatología, que básicamente es artropatía. Aquí es importante la presencia de mialgia, la presencia de artralgia, con algunas manifestaciones adicionales como hepatitis, adenopatía, sí, en algunos casos se ha reportado sintomatología relacionada con sistema nervioso periférico con síndrome de Guillain-Barré. Los retrovirus, otro grupo importante de virus, tienen que ver con los virus que vamos a estudiar, como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el virus linfotrópico de células T humanas. En el caso del virus de inmunodeficiencia humana, este retrovirus, que tiene una estructura compuesta de un virus ARN, es un virus ARN, y que pertenece a la categoría de los lentivirus, virus que causan infecciones en periodos prolongados de tiempo. No es oncogénico, es un virus que tiene una envoltura externa de lípidos con algunas espigas, que son las que vemos aquí, las espigas, con glucoproteínas y una proteína capsular llamada proteína de envoltura, y que tiene un genoma ARN de cadena simple en sentido positivo. Sin embargo, este virus necesita ingresar al núcleo para poder terminar su replicación, de allí que utilice una enzima llamada transcriptasa reversa, saliendo finalmente de la célula por gemación. La distribución del virus de inmunodeficiencia humana es pues mundial. Ya hay zonas en las cuales esta prevalencia es mayor. Estamos hablando del Asia Central, estamos hablando del continente africano, de buena parte del continente africano, relacionado justamente a su origen. Se considera que este virus es zoonótico,
que está relacionado con primates salvajes y que en algún momento los virus cruzaron la barrera de especie. Es decir, hay teorías que dicen que esto eh, empezó con heridas por mordedura que sufrían los cazadores de chimpancés para alimentarse en el momento que los atrapaban. Entonces, este VIH aislado, el VIH se tiene pues relación estrecha con estos virus de aproximadamente a inicios de la década de 1980 empiezan a aumentar los casos. Entonces allí se empieza a investigar un poco más acerca de las propiedades de este virus y se encuentra pues que su transmisión no solamente es esto a través de la mordedura o hematógenos, sino también que tienen transmisión sexual a través de la inyección de drogas ilícitas, a través de la transfusión de productos sanguíneos contaminados y a través de la transmisión materno-fetal, o sea, transmisión vertical. Un tiempo de evolución que va en años, a pesar de que ahora con el tratamiento se ha logrado prolongar bastante la evolución de este virus, va de la mano con el estado inmunitario del paciente. Hay una presentación de síndrome retroviral agudo, donde hay pues fiebre, pérdida de peso, cefalea, linfadenopatías, a veces hay diarrea. Y esto en el tiempo va evolucionando, dado que el virus se caracteriza por parasitar y eliminar a los linfocitos T4, CD4, que son los linfocitos helper y que son los que comandan la respuesta inmunitaria. Y en el lapso del tiempo, pues, la disminución de estos linfocitos CD4 es tal que empiezan a aparecer otro grupo de patógenos llamados oportunistas que normalmente no producirían infección y que terminan matando a estos pacientes en lo que respecta a su evolución. El virus linfotrópico de células T, el virus HTLV, que es otro de los virus que tienen que ver con este mecanismo de retrovirus, es un virus oncogénico. Virus ARN también está relacionado con sarcoma, está relacionado con leucemia aguda, virus que también necesita ingresar al núcleo para poder replicarse. Está ampliamente distribuido en el mundo, puede transmitirse al igual que el VIH por vía parenteral, por vía sexual y por vía vertical. Tiene sus zonas endémicas, el Perú está dentro de una de las zonas endémicas de 1 a 5% de prevalencia y es un virus que dentro de su evolución hace este ciclo lisogénico, por lo tanto entra en periodos de latencia prolongados que pueden ir los 30, 40, 60 años y en el momento en que se activan presentan un espectro de enfermedad relacionados con leucemia. Entonces está la leucemia linfocítica aguda de linfocitos T del adulto, que es la característica, y la paraparesia espástica tropical. En este caso es una enfermedad neurológica degenerativa, pero no oncogénica. Los virus que causan hepatitis son virus que pertenecen a diferentes familias. Está el virus de hepatitis A, que es un picornavirus de transmisión entérica oral, lo mismo que el virus C, que vimos que era un calicivirus. Y también están los virus de transmisión parenteral, que son el virus B, hepatitis B, que es un hepatnavirus, el virus C, que es un flavivirus, y el virus D, que no pertenece a ninguna familia porque se considera un virus incompleto, un virus defectuoso que necesita de la infección por virus B para poder realizar infección. El virus de la hepatitis A, que es considerado la hepatitis
benigna, se le dice también la hepatitis de la niñez. Este es un virus de la familia de los enterovirus, un virus con un genoma ARN de cadena positiva, un virus que se replica exclusivamente en el citoplasma y que es liberado a través de exocitosis. Es un virus lítico que tiene una distribución mundial con zonas de alta prevalencia y además aquí su medio de propagación, al igual que los demás enterovirus, es la vía fecal oral. Este virus puede sobrevivir en ellos por periodos prolongados. Al paciente infectado excreta cantidades grandes de virus en las heces durante varios días, más o menos 2 a 3 semanas, inclusive después de haber empezado la ictericia en el caso de que la tenga. Hay otras vías de transmisión, pero no se consideran importantes. Y dentro de sus características clínicas destaca el periodo de incubación, que es aproximadamente de 2 a 6 semanas. Muchas de las infecciones suelen ser asintomáticas, sobre todo en los niños de edad pequeña. Y la enfermedad puede empezar con malestar general, pérdida de apetito, fiebre, alguna molestia, dolor abdominal leve. En el caso de que se presente síntomas moderados severos, puede aparecer coloraciones oscuras en la orina, aumento de los pigmentos biliares, lo mismo que palidez en las heces. Poco a poco se va a manifestar ya la ictericia, a veces asociada con prurito, y el paciente puede empezar a sentirse mejor más o menos en una semana, y la ictericia desaparece más o menos en un mes. La gran mayoría de casos de hepatitis A es autolimitada. El problema viene cuando se presentan las complicaciones, por ejemplo, la hepatitis fulminante, que si bien es cierto es rara, puede presentarse. La hepatitis B, este hepanavirus, un genoma ADN que utiliza el camino de replicación en el núcleo, es una de las enfermedades muy estudiadas. De hecho, es una permitido abrir el camino a la patogenia viral, tanto en la parte clínica como en la parte epidemiológica y de laboratorio. Es la infección viral para la cual hay más pruebas, a pesar de que la hepatitis B es un trastorno pues complicado. Este virus pertenece a la familia de los hepatnavirus, virus DNA hepatotrópico, que tiene una morfología icosaédrica. Su genoma es un ADN de doble cadena circular que va a replicarse en el núcleo. El virus ingresa a través de la unión con la proteína S del virión. La penetración es por endocitosis. El virus presenta una serie de antígenos, entre de los cuales destacan el antígeno de superficie, el antígeno épsilon y el antígeno del core del virus. Cada uno de ellos induce producción de anticuerpos diferentes. La distribución del virus es mundial, si bien es cierto hay zonas con alta prevalencia. Esta es una infección pues crónica. La tercera parte de las infecciones por hepatitis B son sintomáticas con hepatitis aguda, y las 2/3 partes suelen ser hepatitis transitorias con poca complicación clínica. Es un virus que puede transmitirse por vía vertical, hay transmisión vertical,
y es un virus que puede desencadenar eh, con presentación de carcinoma hepatocelular a partir de la integración del genoma viral en el ADN de los hepatocitos, esto en el tiempo, con las infecciones crónicas, y también se asocia con cirrosis hepática. La transmisión del virus de hepatitis B se da pues por sangre y otros fluidos corporales. Hay transmisión sexual aquí también. En el caso del virus de hepatitis C, este virus pertenece a la familia de los flavivirus. Es un virus con genoma ARN de cadena simple que se replica en el citoplasma solamente y sale de la célula por exocitosis. Es un virus lítico, pero también puede comportarse como un virus lisogénico. De hecho, está asociado a la presentación de eh, hepatocarcinoma. Es un virus que tiene distribución mundial con zonas de mayor prevalencia. Más o menos 200 millones de personas en el mundo están infectadas con virus de hepatitis C, siendo los grupos de riesgo los mismos que para la hepatitis B. Son pacientes que son farmacodependientes o que usan drogas por vía endovenosa. La vía de transmisión pues son estas agujas mal esterilizadas, en algunos casos el piercing, tatuajes. Es importante también la transmisión sexual y las infecciones congénitas. En la parte clínica, siendo un virus que puede tener una persistencia en la infección, se cronifica más o menos el 1% de las personas que lo han adquirido, y después de algunas décadas, como ven, hasta 40 años después, pueden llegar a desarrollar cirrosis y un porcentaje pequeño de los pacientes a hacer hepatocarcinoma. Ahora, esta presentación empeora cuando hay otros factores concomitantes como diabetes, consumo de alcohol o también la infección con hepatitis B. El virus D, el virus Delta, es un agente que fue detectado a fines del siglo XX en personas que tenían episodios de reactivación de infecciones crónicas por hepatitis B. Este virus D tiene un segmento genómico de ARN, cadena simple cortito. Es muy pequeño para poder codificar todas las funciones de los virus, por lo tanto su replicación depende del virus hepatitis B, que se le considere un virus incompleto. En algunas literaturas se les dice un virusoide. Su morfología hace que este virus parezca esférico, tiene una cubierta formada por algunos antígenos, tiene partes del antígeno de superficie, su genoma suele ser circular y su penetración a la célula se da por intermedio de algunos receptores que se comparten con el virus de hepatitis B. En cuanto a su distribución, es mundial. Personas en mayor riesgo, aquellos que utilizan drogas endovenosas, y en sus características clínicas, el virus D se replica solo dentro de los hepatocitos. Los cambios son los mismos en la infección y es común encontrar episodios de superinfecciones por virus D que son más graves, inclusive que las que son causadas solamente por virus B. Este agente es transmitido junto con el virus de hepatitis B al momento de la primera infección, en la mayor parte de los casos, o como una coinfección o también como una sobreinfección.
periodo de incubación que varía de 3 a 7 semanas. Luego hay una fase prodrómica con malestar general, náuseas, pérdida de apetito, ictericia y puede desarrollarse en algunos casos hepatitis fulminante. Por último, el virus E es un virus que pertenece a la familia de los calicivirus. Es un virus que tiene un genoma de ARN de cadena sencilla y dentro de sus características epidemiológicas vemos que está asociado a la transmisión fecal oral, asociado a la contaminación del agua. Hay un gran porcentaje de infecciones que son subclínicas y dentro de sus aspectos clínicos tiene un periodo de incubación largo, más o menos 6 semanas, a diferencia de la infección se adquiere en la adolescencia o en la adultez, a diferencia de la que es en la infancia, tiene una mortalidad de alrededor de 20%, sobre todo en aquellas mujeres que adquieren la infección en las últimas etapas del embarazo. Veamos ahora algo de infecciones mucosas. Estas infecciones virales de piel y mucosa se caracterizan por la presentación de exantemas. Los exantemas virales que van asociados a cuadros febriles agudos, a veces con origen en infecciones puertas de entrada, vía respiratoria o orofaringe. Algunos de estos virus pueden replicarse directamente en la piel, como pasa por ejemplo en el herpes o el papilomavirus, o con el molusco contagioso, un postvirus. En otros casos, las lesiones en piel se producen por como sucede con los adenovirus, los flavivirus, los paramyxovirus, picornavirus también. Cada vez que aparece una erupción cutánea dentro de un contexto febril, nos orienta pues hacia una etiología infecciosa, dado que la mayoría de las lesiones eruptivas de la piel tienen un curso por lo general benigno. Estas infecciones son inmunoprevenibles, existen vacunas para ellas, sarampión, varicela, rubiola, parotiditis, pero se pueden presentar como brotes, en caso de que estén. Las lesiones exantemáticas se describen como morbiliformes o maculoeritematosas, por ejemplo las que causan el sarampión. Son de tamaño pequeño, separados por áreas de piel sana y tienden a ser confluentes. Cuando estas lesiones maculoeritematosas hacen sentido cefalocapálico de sarampión, cuando son más finas y densas se les dice rubeoliformes, y si están compuestas de máculas rosadas de bordes mal definidos se les dice roseoliformes. Y cuando estas lesiones involucran la mucosa orofaringia, se le dice pues enantema, ¿no? Los periodos de incubación son variables dependiendo del tipo de agente infeccioso que esté involucrado. Vemos exantemas, ¿no? En este caso es el exantema morbiliforme y en este caso vemos el exantema roseoliforme. Los agentes infecciosos involucrados son los descritos: sarampión, varicela, rubiola, parvovirus, el coxsackie, molusco contagioso, papilomavirus humano, dentro de los que vamos a describir. La patogenia
de las infecciones virales de piel tiene que ver mucho con la estructura de la piel en sí, dado que los virus que comprometen a la piel lo hacen por tres mecanismos diferentes. A través de inoculación directa, cuando el virus penetra por lesiones o heridas, como por ejemplo sucede con herpes, con el molusco contagioso o el papilomavirus. El segundo mecanismo es la diseminación local, cuando el virus ingresa por vía respiratoria o gastrointestinal y migra a partir de un foco u órgano interno de replicación hacia la piel, como por ejemplo pasa en la varicela. Y el tercer mecanismo, a través de la infección sistémica, donde las lesiones de la piel aparecen durante el curso de las infecciones, como pasa con la rubiola y con el sarampión, que mayormente son parte de la respuesta inmune del agente infeccioso. Entonces aquí se van a producir lesiones que van difícil, algunos respuesta inflamatoria con vasodilatación, inflamación local, máculas. En algunos casos el proceso inflamatorio hace que aumenten de tamaño y se llama pápula. En otros casos se van a llenar de líquido seroso, en el herpes son vesículas, y en algunos casos esto con aspecto hemorrágico, como la varicela. En algunos otros la replicación o el daño vascular produce lesiones exantemáticas, petequiales o purpúreas, aunque también se puede producir áreas de replicación con formación de hiperplasia o formación de papilomas o verrugas, en el papiloma, en el molusco contagioso, por ejemplo, ¿no? Son parte de lesiones características de estas infecciones de la piel. Entonces, veamos algunas de ellas. Empezamos con la rubiola. El virus de la rubiola, vemos aquí, es un virus ARN, es un virus que tiene una estructura característica, pertenece a los togavirus. El virus tiene un solo serotipo, ¿no? Al ser ARN, su replicación es básicamente citoplasmática, del cual sale por exocitosis, ¿no? Es un virus que tiene distribución mundial, digamos así, y donde se le dice también sarampión alemán. No, la importancia del virus no es tanto por la afectación en el niño, es benigno, sino en la afectación de la gestante, sobre todo en las mujeres, o sea, mujeres en edad reproductiva, en las gestantes que contraen rubiola, dependiendo del trimestre, del momento en que lo hagan. Esto es importante, pues en el primer trimestre un 80% de fetos se infectan, un trimestre es 25, tercer trimestre 35 y luego de las 36 semanas el 100% del producto se infecta. Pero ¿cuál es el tema de que se infecte? El tema de que se infecte es que se puede producir el síndrome de rubiola congénita, donde hay microcefalia, donde hay afectación cardíaca, presencia de alteración, coagulopatías, tipo petequias, púrpuras, anomalías oculares que incluyen cataratas, glaucoma, estrabismo, nistagmo, microftalmia, displasia de iris, ¿no? Entonces, el problema va por el tema de la rubiola congénita, más que por el tema de la rubiola infantil, que básicamente es una enfermedad benigna y no el virus ingresa por la vía respiratoria, alcanza los ganglios, hace viremia y a partir de ahí se desarrolla el exantema. En el caso de los niños es un exantema asociado a adenopatías, ¿no? El exantema que aparece no es característico, puede confundirse con el sarampión, que en este caso es menos abundante, el sarampión es más, pero esto desaparece, no hay mayor complicación. El sarampión, por otro lado, que es la otra enfermedad que vamos a ver, el sarampión es un virus de la familia de los paramyxovirus. Paramyxovirus son virus de virus ARN, cadena sencilla también, con replicación citoplasmática y que salen por
quemación, en este caso por envoltura. Este virus también tiene distribución mundial, campañas intensas de vacunación destinadas a aparecer de todo el paz de la Tierra, pero el componente importante es que puede producir lesiones características por exantema y enantema, el exantema en piel y el enantema en las mucosas, las famosas manchas de Koplik que se producen justo en la cavidad bucal, en la zona adyacente a los molares, que es característico del sarampión. Pero aquí lo que nos llama la atención es la presencia de complicaciones, ¿no? Porque hay complicaciones en todos los órganos y sistemas, destacando las más graves, que son la encefalitis posinfecciosa, la panencefalitis esclerosante aguda, que se desarrolla inclusive después de algunos años, después de la infección inicial con sarampión. El parvovirus B19, que es otro de los virus que producen afectación en piel, pertenece al grupo de los parvovirus. Parvovirus, que de los cuales hay un género llamado eritrovirus al que pertenece este parvovirus B19, es pues un virus con genoma ADN, es un ADN lineal, cadena sencilla, que se replica en el núcleo, dado que tiene que llegar hasta ahí. Es un virus que sale por exocitosis, por lo tanto es lítico. Sin embargo, este virus se caracteriza por parasitar a las células precursoras hematopoyéticas, o sea que puede causar destrucción de estas células precursoras, sobre todo de la serie eritroide, ¿no? Sus características epidemiológicas están distribuidas pues en todo el mundo. Se produce en forma de brotes epidémicos en el invierno, principio de la primavera, y se propagan por vía respiratoria. Dentro de su patogenia y sus aspectos clínicos producen pues una enfermedad que se llama eritema infeccioso, ¿no? O la quinta enfermedad se le dice también, donde la presentación clínica característica tiene que ver con el eritema infeccioso de las mejillas. Se le dice el síndrome de las mejillas rojas, ¿no? Como si hubiesen cacheteado al niño, ¿no? Es característica esa presentación. Puede afectar las articulaciones en los adultos produciendo poliartritis, y el problema aquí es cuando se produce infección fetal, o sea, la infección durante la gestación suele causar la muerte del feto, dado que este virus invade a los precursores de los eritrocitos en el hígado o en la médula del feto y produce pues esto anemia en el feto y produce el hidrus fetalis, que es la acumulación de fluidos en el feto que termina muriendo. Papilomavirus humano, por otro lado, es un virus que se ha asociado con la presencia es un virus de tipo papoavirus, ¿no? El papiloma es un virus que tiene morfología icosaédrica, su genoma es ADN circular, un ADN de doble cadena, en superhélice, que se replica en el núcleo, pero que tiene características de presentarse pues como lesiones benignas y lesiones malignas, dependiendo del serotipo que sea. La epidemiología hace que se distribuya en todo el mundo. El papilomavirus humano está presente en todo el mundo. Hay zonas donde hay más, obviamente, entre las cuales está pues el Perú. Y en su patología, en su presentación clínica, destacan pues las lesiones benignas, las verrugas cutáneas común. Están también la presencia de verrugas genitales, como estamos observando aquí. Verrugas genitales son consideradas benignas, y las lesiones con potencial maligno o malignas, dentro de las cuales está la displasia intraepitelial premaligna, que da origen después al cáncer de cuello uterino, y las infecciones laringias. El cáncer de laringe, por ejemplo, en jóvenes también es causado por este tipo de papilomavirus humano, cuyo ciclo lítico hace que, y lisogénico sobre todo, hace que se una a las células
basales, a los queratinocitos basales, para integrarse en el genoma y de ahí alterar todo el sistema de eh, regeneración del tejido, desorganizándolo y causando justamente las displasias y el cáncer. El molusco contagioso, este es un poxvirus, un virus grande de la familia de la viruela, ¿no? Es un virus que tiene una estructura que incluye un genoma de ADN de cadena doble, se replica en el citoplasma. Esta es una diferencia con los otros virus ADN que necesitan entrar al núcleo. En este caso es en el citoplasma su replicación. Tiene una distribución también mundial. Está asociado al contacto directo piel con piel, generalmente en actividad sexual, pero también a través de fómites y en deportes de contacto, por ejemplo, la lucha libre, el uso de toallas, el uso de piscinas, está asociado al contagio de este virus, cuya presentación clínica se da en la aparición de tuberculosis. Se cortó. No, seguimos. Lesiones umbilicadas eh, que se llaman, o que contienen, mejor dicho, material gaseoso, es muy contagioso. Lesiones múltiples, son chiquitas, de 1 a 10 micras, y que se puede transmitir mediante las abrasiones de este tipo de patógenos. Uy, se perdió. Doctor, No te doctor, preocupes. disculpe, no se Sí, ve la presentación, doctor. vamos a colocarla de nuevo, no hay problema. Gracias, doctor. Aquí está. Ya vamos a acabar nuevamente. Ya sé que tienen sueño, pero un poquito de paz. Ya vamos a acabar. La clase era larga, así que había que recuperarla al final, no había de otra. Las lesiones causadas por este molusco contagioso suelen desaparecer de manera espontánea, pero puede aplicarse pues crioterapia, ¿no? Un raspado o tratamiento con fenol para poderlas retirar, dado que esto estéticamente pues no son bonitas, ¿no? Hay que sacarlas. Están también los virus Coxsackie. Dentro de los virus Coxsackie hay uno que causa la enfermedad mano-pie-boca, que es uno de los virus que es importante conocer. El virus Coxsackie pertenece a la familia de los picornavirus. Los picornavirus son virus ARN. Esto, ahí confundido acá es ARN, RNA, no es ADN. Virus Coxsackie se replica pues en el citoplasma, dado que tiene esta estructura de virus ARN. Es un virus que pertenece a la misma familia del virus de la polio. Este virus Coxsackie tiene una epidemiología bastante interesante. Este virus Coxsackie tiene una transmisión fecal oral asociado inclusive a ingesta de comida o contaminada, manos contaminadas, ¿no? E inclusive a la inhalación de gotas de aerosoles infecciosos. ¿Quiénes se contagian? Mayormente niños pequeños, eh, recién nacidos, neonatos. El virus tiene una distribución mundial, así que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, siendo la estación más frecuente en el verano. En la presentación
clínica de este virus varía. Hay hasta 5 enfermedades diferentes que pueden producirse. Está la herpangina que está relacionada con Coxsackie A y B, parecida a la enfermedad de herpes. Hay fiebre, faringitis, dolor a la deglución, anorexia y vómitos. Esta herpangina presenta lesiones y úlceras alrededor del paladar blando y de la úvula, de ahí que se confunde el herpes, pero no es herpes, ¿no? Es por Coxsackie. La enfermedad mano-pie-boca, que es la más frecuente, ¿no? Vamos a ver acá, aquí está, la enfermedad mano-pie-boca es esta de aquí. Vemos las mismas lesiones en la carita, en la manito y en el pie del niño. Esta enfermedad mano-pie-boca es un exantema vesicular provocado por el Coxsackie A. Las características de la infección corresponden justamente a las lesiones vesiculares en las manos, en los pies, en la boca y en la lengua inclusive del niño. Hay febrícula, pero la enfermedad suele remitir en pocos días. Está también la pleurodinia, que se le dice el abrazo del diablo. Hay una presentación con fiebre, dolor tóxico, pleurítico unilateral, puede llegar a ser insoportable, de ahí el nombre de enfermedad del diablo. Puede aparecer dolor abdominal, vómitos y los músculos del lado afectado presentan dolor a la palpación. Hay infecciones miocárdicas, infecciones pericárdicas, puede haber meningitis aséptica viral y algunas otras presentaciones clínicas similares al resfrío común, pero la que caracteriza más aquí pues es la enfermedad mano-pie-boca, ¿no? Ya la vía de contagio pues son las manitos del niño, aparece en un sitio el virus y se lo lleva a los demás lugares, ¿no? Básicamente causados por estos virus Coxsackie. Y finalmente, esta es la última parte, las fiebres hemorrágicas virales. Estas fiebres hemorrágicas virales son infecciones causadas por virus para los cuales no hay ningún tratamiento curativo ni tampoco existe alguna vacuna asociada a los mismos. Entonces son infecciones que tienen una emergencia, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Pero se sabe que existían desde antes, solo que cada vez que invadimos el hábitat de los animalitos que tienen que ver con estos virus que son sus reservorios, pues ahí nosotros nos contaminamos. Uno de los más conocidos es el ébola, pero hay otros más. Empecemos con los virus arena o arenavirus. Perdón, los arenavirus son virus que reciben este nombre porque cuando se observan los cortes histológicos de los virus tienen ese aspecto arenoso. Estos virus son ARN de 2 segmentos circulares, como ustedes ven aquí, segmento 1, segmento 2, los arenavirus. Sus viriones son pleomórficos, tienen filamentos de glucoproteína que se proyectan a través de la envoltura viral y su extremo interno está en contacto con la nucleoproteína interior. Este aspecto de arena descrito en el corte histológico está en relación con el material ribosómico del virión que se da durante la gemación del virus. Su replicación como virus ARN ocurre pues en el citoplasma de la célula. Su presentación es variable, depende mucho de la zona y está asociado con los roedores. De hecho, los reservorios de estos virus son los roedores y dependiendo de la distribución del roedor, en el Perú hay, por si acaso, el virus arenavirus, producen la enfermedad. El humano adquiere la enfermedad por contacto con las excretas de los roedores, especialmente con la orina, algo similar a lo que ocurre con el leptospira. Esta orina contamina las superficies y el virus logra penetrar pues a través de
abrasiones cutáneas, heridas en la piel, se mete, o también se ha encontrado que a través de aerosoles. Ahora, ¿qué tipos de arenavirus son y qué producen? Bueno, depende. Está el virus Lassa, que produce la fiebre de Lassa. Esta enfermedad está caracterizada por presentación de cuadros febriles que más o menos duran de 3 a 4 semanas. No solamente se han encontrado en África, sino que han llegado a otros países, dado que este virus puede, o sea, casos se exportan, ¿no? Los viajes, no son fiebres hemorrágicas. Está también el virus que produce la coriomeningitis linfocítica. Está aquí el CML. El virus de la coriomeningitis linfocítica produce pues meningitis o coriomeningitis. Sin embargo, es una infección relativamente leve que empieza con cefalea, fiebre, malestar general. Luego está el virus llamado Junín. No es por el Junín peruano, sino por el Junín argentino. El virus predomina en varones que trabajan en el campo, que entran en contacto justamente con estas excretas de roedores silvestres. Una mortalidad de 10 a 20%. Y el virus machupo, que es el virus boliviano, que es un virus que se presenta en la zona de Bolivia, que se transmite también por excretas de roedores, y que se han presentado pues algunos casos. Algunos otros virus ya ubicados en el África, pero menciono a los dos últimos, porque son pues americanos y están en países cercanos a nosotros. Entonces, el caso de las fiebres hemorrágicas de Lassa, de Bolivia y de Argentina. Pues aquí esta presentación clínica empieza pues con una cefalea, fiebre, dolor de garganta, y luego aparece exantema en el cuello. Luego del exantema puede aparecer hemorragia gastrointestinal, hemorragia urogenital, y puede haber shock del paciente. Las secuelas neurológicas son importantes, sobre todo en pacientes con fiebre Lassa. El hantavirus es otro de los virus que están bastante difundidos hoy en día con el problema del coronavirus. El hanta también ha empezado a ser un problema, dado que se han reportado algunos brotes, sobre todo en China. Este hantavirus, que para la familia Bunja, de los virus Bunja o Bunjavirus, es un virus con cadena genoma ARN segmentado en tres segmentos, con cadena negativa. Es un virus que causa, virus ARN citoplasmático mayormente. Está distribuido también en zonas donde hay roedores. En el Perú también se han reportado casos de hantavirus, sobre todo en la región de la Sierra y Selva Central, o sea, no es alejado lo que nosotros podemos ver. La infección de estos virus se da pues porque los roedores la esparcen a través de sus secreciones, sobre todo su orina y también sus heces. Este hantavirus tiene presentaciones clínicas que corresponden a dos grandes grupos. Está la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es donde el paciente hace compromiso renal final, empieza con malestar general, fiebre, dolor abdominal, luego aparece hipotensión, trombocitopenia, y finalmente, al final de la segunda semana, aparece alteración de la función renal. O sea, hay oliuria, proteinuria, se eleva la urea, se eleva la creatinina en la sangre, y la mitad de los pacientes muere por insuficiencia renal o edema pulmonar o por shock séptico, ¿no? Y está el otro, que es el síndrome pulmonar por hantavirus, que es la otra complicación. Este síndrome pulmonar por hantavirus tiene una presentación mucho más grave que el síndrome de fiebre hemorrágica con compromiso renal,
La mortalidad es menos 80%. Su inicio es repentino, empieza con tos y dolores musculares. Luego hay disnea, taquicardia, edema pulmonar, derrame pleural e hipotensión. Hay una alteración de la coagulación, pero no se produce mucha hemorragia, a diferencia del episodio de fiebre hemorrágica con síndrome renal. Aquí la gente muere por insuficiencia respiratoria en el síndrome pulmonar por hantavirus. Y por último está el virus del ébola. El virus del ébola es un filovirus. Es un virus que se llama